Listo, ya estamos grabando. Vamos a hablar acerca de la seguridad, lo que nos dice ahí el RTE, obviamente pues de la seguridad eléctrica. Vamos a mirar ahí algunos detalles. Ya en el primer curso pues habíamos hablado de ello, entonces es como un recorderis, lo que habíamos hablado la vez pasada en el curso inicial. Vamos a mirar pues qué nos dice el RTE acerca de esto. Vamos a mirar también ahí algunos conceptos. Bueno, entonces, ¿qué es el RTIE? El RTIE, pues, es un documento técnico legal creado por el decreto 18039 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía. Muestra los principales parámetros a tener en cuenta para una instalación eléctrica. Es de obligatorio cumplimiento. Busca establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico derivados de la generación, transmisión, distribución y uso final de la energía eléctrica. Entonces, el RETIE hace obligatorio los primeros 7 capítulos de la norma técnica colombiana, que pues va a ser un complemento. Vamos a trabajar con ambos reglamentos conjuntamente. Eh, y pues acá nos dicen que es mediante el artículo 27.1, aplicación de las normas técnicas. ¿Cuál es el campo de aplicación del RETIE? Pues el RETIE se aplica a partir del 1 de mayo de 2005 a toda instalación eléctrica nueva, a toda ampliación de una instalación eléctrica, toda remodelación de una instalación eléctrica que se realice en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica. Entonces, en todos estos niveles de tensión, en todas estas prácticas eléctricas, nosotros tenemos que tener en cuenta estas reglas, las reglas que están consignadas ahí en el retiro. Ahí en la primera parte nos muestran el tema de los conceptos, de las definiciones. Entonces, este primer capítulo es recomendable que nosotros lo revisemos porque pues ahí es como una especie de glosario donde nos van a explicar cuáles son los parámetros eléctricos pues fundamentales para luego poder interpretar el resto de la norma. Igualmente, pues también hay una simbología. En esa simbología, pues también nos toca de manera autónoma, de manera autodidacta, ir a revisar estos símbolos, porque pues van a ir apareciendo a lo largo no solamente del RTE, sino también de la NTC 2050, en muchos equipos, en muchas eh, software también. Entonces hay que tener esta simbología más o menos pues ahí presente. Obviamente pues son muchos. Hay unos que pues tienen su base y van siendo modificados. Por ejemplo, estos del toma corriente. Usted ya identifica que esta es una toma corriente. em, entonces, estos tres usted ya los va a asociar que son toma corriente. Entonces, por ejemplo, este es monofásico, este es trifásico. Lo mismo con el tema de los transformadores. ¿Ve? Usted si ya conoce este, ya cuando usted vea esta imagen, va a decir, no, esto posiblemente es un transformador. em, entonces ya le va a quedar un poco más fácil interpretar qué es lo que le están queriendo decir. Entonces, por ejemplo, este es un transformador de seguridad, este es un transformador de aislamiento también con la simbología de las puestas a tierra. Entonces, la más común es esta. Entonces, acá usted va a tener las variaciones, entonces ya le va a ser más fácil. Entonces, a lo que voy es que con que nos aprendamos uno, ya los otros van a ser muy parecidos. Lo mismo acá con el tema de los interruptores. Entonces usted ya asocia que estos son interruptores. Obviamente cada uno va a tener una de sus características. Aprenderse esto de memoria pues tampoco no es relevante, no es primordial. Con que conozcamos una de estas ya pues uno puede ir a investigar, puede ir a asociarlo lo que estamos diciendo, en un plano, en un reglamento, en un software, ya usted lo puede asociar más fácil. Entonces para que le echen una revisadita a esos símbolos.
Acá nos hablan también de las señales, señales de seguridad. Em, Ellas vienen también clasificadas por colores de acuerdo pues a su significado. Entonces tenemos acá, por ejemplo, las de color rojo, vienen contrastados con el color blanco y el significado es de peligro, parada o prohibición. Hay otras que son amarillas con contraste negro, que son una señal de riesgo, advertencia o peligro. Las que vienen verde con blanco son de seguridad o ausencia de peligro. Y las que vienen en azul con blanco nos hablan de obligación o de información. Entonces ahí también hay algunos ejemplos para que los podamos ver. Entonces igual como cuando uno está estudiando las señales de tránsito, pasa lo mismo acá. Entonces hay diferentes tipos eh, con diferente significado y todo esto es asociado pues a sus respectivos colores. Hay que tener en cuenta que pues cuando nosotros estamos en la industria de la electricidad, muchos elementos pues van a estar asociados a colores, como por ejemplo ese de las señales, como por ejemplo también acá los conductores, las resistencias, los gabinetes, hay muchas cosas que pues tienen que ver con los colores, entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Por ejemplo, hablando de conductores, tenemos acá pues diferentes tipos de sistemas, diferentes configuraciones. Esto es, nos están hablando de corriente alterna. Entonces, en corriente alterna podríamos tener un sistema monofásico de 120 voltios, monofásico de 240 voltios, un trifásico de 280 voltios, trifásico conectado en delta de 240 voltios, eh, en delta de 200 o de 208, 240 208 voltios de 120, un trifásico en Y, trifásico en Y también con diferentes niveles de tensión. Entonces, todo esto nos va a dar una idea cuando pues, nosotros tengamos la necesidad de hacer una instalación de cualquier tipo de estos, pues acá ya vamos a tener una tabla que me va a dar cuáles son los colores que yo debo utilizar. Por ejemplo, en un sistema trifásico conectado en Y. Entonces sería, es pues, la que siempre le ponen a uno de ejemplo porque pues utiliza los colores de la bandera. Entonces tenemos acá amarillo, azul y rojo. Son los utilizados para las fases o para las líneas vivas, que se dice habitualmente. Fase o línea viva. Entonces amarillo, azul y rojo. Para el neutro se utiliza el color blanco. La tierra de protección se utiliza un cable desnudo o un cable verde. Y para la tierra aislada utilizamos un cable verde o un cable verde con amarillo. Entonces, si vemos acá, pues es casi que en todos los sistemas va, por ejemplo, acá el neutro siempre va a ser blanco. Acá en este sistema de trifásico conectado en Y de 480 voltios, dan la viabilidad de que sea blanco o gris. Acá, por ejemplo, también en la tierra de protección, el cable generalmente es desnudo. Entonces, vean, todos aparece como desnudo o verde. La tierra aislada también puede ser verde o verde amarillo. En algunos casos no aplica porque eh, los sistemas no requieren de esa tierra aislada. La vez pasada habíamos hablado de las diferencias de tierra de protección, la tierra de pararrayos, la tierra aislada. La tierra aislada, si se acuerdan, hacía referencia a, a que el sistema la necesitaba para su funcionamiento. O sea, si no existía la tierra aislada, pues no funcionaba el sistema. Entonces, en algunos casos, pues no aplica. Entonces, para que tengamos ahí en cuenta este tema de los colores. Cuando hay un sistema de corriente continua, pues también acá hay una tabla. Sabemos que la corriente continua pues va a tener solamente dos conductores, va a tener un positivo y un negativo. Este conductor medio
va a ser de acuerdo a la instalación, de acuerdo a las necesidades que usted tenga. Entonces acá pues existen las dos posibilidades, con conductor medio y sin conductor medio. Es como una derivación que se hace. Entonces para el positivo se utiliza el cable rojo, para el negativo se utiliza el cable azul y para el conductor medio se utiliza el cable blanco. Entonces tenemos acá que la tierra de protección em, va a ser también al igual que en el sistema de corriente alterna, va a ser verde o verde amarillo. Ese sí no cambia. Listo. Mirando acá el tema del riesgo de origen eléctrico, pues vamos a mirar un concepto que se llama electropatología. Entonces, ¿qué es la electropatología? Estudia los efectos de corriente eléctrica potencialmente peligrosa que puede producir lesiones en el organismo, así como el tipo de accidentes que causa. Entonces ya nosotros tenemos presente del curso anterior y ustedes de su trabajo que lo que lesiona al cuerpo humano es la corriente que pasa a través de él. ¿De cuánto es esa corriente? Es la pregunta. Ya cuantificando ese fenómeno. ¿Cuánto es la corriente perjudicial para el ser humano? En la que ya nos hace totalmente daño al punto de causar la muerte. No sé qué datos tengan ustedes ahí, qué valor. 3 amperios, si no recuerdo mal. Adrián Profe, nos no son, dice que 3 amperios. no son 350 miliamperios. 350 miliamperios nos dice Adrián. ¿Qué otro valor tenemos ahí en mente? 0,3 miliamperios era en una clase que vimos. Punto 3 miliamperios. Listo, entonces vamos a mirar acá, continuemos con la diapositiva que ahí pues nos van a decir. Eh, el RT ha recopilado los siguientes conceptos básicos para que las personas tengan en cuenta. Entonces acá, em, lo que vimos la vez pasada cuando estudiamos la parte de puestas a tierra, lo que sucede es que hacemos contacto con la fase, cerramos el circuito a través de tierra y toda esa corriente pasa a través del cuerpo humano, pues obviamente lesionando. Acá nos hacen hincapié, nos hacen énfasis en que la energía es la que mata. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por energía? Pues la energía va a ser el conjunto de todos estos parámetros eléctricos. Entonces, la energía nosotros la entendemos como potencia por tiempo, ¿cierto? Cuando usted va y paga el recibo de la energía, precisamente está pagando es potencia multiplicada por tiempo. Por ejemplo, tiene un bombillo de 100 vatios conectado 3 horas, usted hace esa multiplicación de 100 por 3 y eso es lo que usted paga. Eso es la unidad de energía. La unidad de energía, ¿cuál es? Por ejemplo, en el caso de los recibos, es kilovatio hora. ¿Qué otra unidad de energía hay? La reactiva. Eh, por ejemplo, no, la unidad. No fuente de energía, sino una unidad. O sea, ya matemáticamente hablando. Estamos hablando de los joules, ¿sí? Cuando hablamos de joules, estamos hablando de energía. Los joules son utilizados, por ejemplo, para mirar cuánta energía se está desperdiciando en el cable. Por eso se llama el efecto Joule. Entonces, son diferentes unidades de medida. Entonces, ya tenemos el kilovatio hora, tenemos el joules, por ejemplo, en la parte mecánica también se utiliza mucho el joule, en los sistemas mecánicos. Por ejemplo, la energía que uno gasta cuando está haciendo deporte, usted ya no las va a contar en joules, sino las está contando es en calorías, pero sigue siendo una unidad de medida. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que acá nos dan una tabla donde nos hablan es de la energía específica. Esa energía, la unidad de medida va a ser la corriente al cuadrado, es decir, amperios al cuadrado por tiempo. Eso es lo que nos están queriendo decir acá en esta tabla.
Entonces, devolviéndonos acá un segundo, tenemos pues diferentes tipos de sujetos que están expuestos a los peligros de la electricidad. Uno de ellos pues van a ser aquellas personas que tengan aparatos electrónicos en su cuerpo, como por ejemplo estos marcapasos. Entonces ellos van a tener una susceptibilidad mayor a la corriente eléctrica que una persona de tipo B que pues no tiene ningún tipo de estos aparatos. Entonces, acá el peligro que puede llegar a ocasionarle una corriente de cierto valor, pues va a ser muchísimo más grave debido a este aparato. Entonces, esto ya, el tipo B se refiere a personas pues común y corrientes, que no tienen ningún tipo de esos dispositivos electrónicos. Volviendo acá a la energía específica, entonces estamos hablando de acá de amperios por segundo. Acá pues tiene eh, un prefijo que es 10 a la menos 6, entonces nos están hablando de pues valores muy pequeños, pero estamos hablando de energía. Cuando hablamos de energía pues no va a ser tan intuitivo entenderlo. Sin embargo, pues esta tabla está ahí en el RETIE, nos hacen énfasis que lo que agrede al cuerpo humano pues es la energía eléctrica, la energía. Entonces hay que tener en cuenta, saber qué es, a qué se refieren cuando nos están hablando de energía. Entonces va a tener que ver con la corriente, esa corriente va a ser al cuadrado y va a tener también implícito el tiempo. Va a depender también del tiempo a la que usted esté sometido a esa corriente. Entonces acá entre 4 a 8 va a tener sensaciones leves en dedos y tendones de los pies. De 10 a 30 rigidez muscular suave en dedos, muñecas y codos. De 15 a 45 rigidez muscular en dedos, muñecas, codos y hombros, sensación en las piernas. De 40 a 80 rigidez muscular y dolor en brazos y piernas. De 70 a 120 rigidez muscular, dolor, ardor en brazos, hombros y piernas. Entonces acá, no olvidar que estos valores son de amperios al cuadrado por tiempo. Entonces no es tan intuitivo, no es tan fácil de asimilar. Esta tabla me parece a mí más fácil de entender porque acá pues ya nos hablan de lo que nosotros entendemos más fácilmente, que es la corriente. Entonces, nos hablan acá de porcentajes, porcentajes de personas que se pueden salvar si la corriente que circula por el cuerpo no supera estos valores. Entonces, vamos a leer. Entonces me va a decir corriente de disparo. Entonces tenemos diferentes tipos de individuos, tenemos hombres, mujeres y niños. Típicamente ahí en el RT siempre nos han hablado que la resistencia del cuerpo humano es de 1000 ohmios. Entonces esto varía, depende del reglamento, depende del país y también pues depende del laboratorio, de los laboratorios que han hecho estas pruebas empíricas y estos estudios. Entonces, ¿qué me está diciendo acá entonces? Un hombre obviamente va a tener más corpulencia que una mujer y que un niño. Esto en general, obviamente, pues va a haber mujeres más corpulentas, más grandes que algunos hombres, pero estamos hablando de generalidades. Entonces el cuerpo humano, el cuerpo del hombre va a ser más, va a tener una mayor resistencia. Si tiene mayor resistencia, pues va a ser menos propenso a la corriente. Entonces tenemos acá, si a un hombre le pasa una corriente de 6 miliamperios, vea, algo que uno puede decir que es despreciable, 6 miliamperios no es nada. Entonces la probabilidad de que usted se salve, vea, el porcentaje, entonces estamos hablando de probabilidades. Las probabilidades de que usted se salve son de el 100%. Si le pasa una corriente a ese mismo individuo, que es un hombre, le pasa una corriente de 10 miliamperios, ya empieza a bajar esa probabilidad, vea, 98.5% de probabilidades de salir ileso, de salvarse. Si le pasa una corriente de 20 miliamperios, perdón, eh, va a tener un 7.5%, vean, acá duplicamos la corriente, pero las probabilidades pues se vinieron abajo.
¿Sí ven? Entonces, ya usted va a tener 7,5% de probabilidad de salvarse. Si le pasa una corriente de 30 miliamperios, vea, entonces va a tener una probabilidad de supervivencia del 0%. Entonces, esta es la corriente que tenemos que tener en cuenta, de 30 miliamperios. Ahí algunos compañeros nos dijeron 350. Yo también tenía ese dato en la mente, no de 350, pero sí de 35 miliamperios. Acá nos están diciendo que es de 30. Entonces de pronto Adrián se Profe, confundió ahí, no era 350 sino 35, Adrián. menos mal tengo funeraria porque con 350 no queda nada. A la 10. Sí, señor. Ahí sí no queda nada. Listo, entonces acá tenemos la de mujeres. Ustedes ven que estos valores pues van cambiando significativamente. Acá con 6 miliamperios una mujer sí puede llegar a tener alguna lesión, aunque leve, pero, o ni siquiera lesión, pero sí la puede llegar a sentir un poco más. En 10% tenemos 60 miliamperios. Perdón, en 10 miliamperios tenemos el 60%, lo dije al revés. Con 20 miliamperios tenemos el 0%. Vea. A una mujer ya con 20 miliamperios eh, ya no tiene ninguna probabilidad de sobrevivir. Y pues ni hablar de un niño, ¿no? Que pues la corpulencia es menor. Acá tocaría mirar cuál es la definición de niño, creo que es hasta los 12 años, según la Constitución de Colombia. Entonces, de pronto eso puede variar en algunos países. Usted puede leer también esta tabla pues al revés, decir, bueno, con 6 miliamperios tengo el 0% de probabilidades de que me pase algo. O acá, con 30 miliamperios tengo el 100% de probabilidades de morirme. Entonces usted mira cómo la interpreta a su modo. Listo. Entonces, importante que tengamos en cuenta este número. Este de acá pues es un poquito más tedioso porque nos están hablando de energía. No es tan familiar para nosotros, pero la corriente sí es más intuitiva, más fácil de recordar este valor. 30 miliamperios. Entonces, por ejemplo, si usted está sometido a una tensión de, no sé, de 11.400 voltios, usted puede salir lesionado. No sobrevive, jefe. A una No tensión de once sobrevive. mil cuatrocientos voltios, ¿qué le pasaría? Desaparece. ¿Quién opina Eh, diferente? Gracias, Luis. Profe, nosotros tuvimos ese caso a 3.000, a 13.800 voltios. Sí, señor. Y ¿Y no, cómo fue la no, situación? realmente no lo mató. Realmente la persona no la mató, pero sí la dejó muy mal herida y solo fue el flameo. Alcanzó a flamear y lo alcanzó. Y con el flameo le alcanzó a dañar la parte trasera, la parte del tronco, y esa persona quedó como discapacitada. O sea, de él todavía hoy en día parece que no se ha recuperado de eso. Tenaz. Listo. Bueno, la vez que nosotros hablamos del campo eléctrico, que miramos el generador de Van der Graaf, ¿se acuerdan? Que estaba la niña así con el cabello separado de la cabeza, que se le para el cabello. Ahí esos dispositivos están a miles de voltios. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo que nos va a agredir a nosotros es la corriente eléctrica, no la tensión. Las personas, por ejemplo, que trabajan a esos niveles de tensión de 11.400, de 13.200 voltios, ellos pueden ir a tocar el cable siempre y cuando pues estén con todas las medidas de protección. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Que no vayan a hacer contacto con ninguna otra fase y mucho menos pues con tierra, ¿no? Con el neutro. Si usted se imagina las torres, las líneas de alta tensión de 500.000 voltios, imagínese, ya estamos hablando de 500.000. Llega para hacer ese mantenimiento en algunos países, llega el helicóptero, baja la persona ahí por una cuerda y toma la línea.
puede hacer eso porque no hay una diferencia de potencial. Entonces no importa la intensidad de esa tensión, no importa el valor de esa tensión, lo que importa es eh, cuánta corriente le va a pasar por el cuerpo. Como usted no está cerrando el circuito por ningún lado, usted está en el aire totalmente. Entonces usted no le va a pasar nada. Siempre nos ponen el ejemplo de las palomas. Ustedes pueden ver las palomas que llegan allá al cable y ellas se paran normalmente porque no están cerrando ningún circuito. Así ese cable, acá por ejemplo en Bogotá, que es de Profesor, 11.400 voltios, están ahí, la paloma no le pasa absolutamente nada porque no está cerrando ningún circuito. Señor, profesor, en la ISA repotencializó todas las líneas de 220 hacia arriba y hay un especial que hizo National Geographic y con la gente de ISA. Será bueno de pronto cuando tengan tiempo buscar en National Geographic. Ahí dice la gente que trabaja a alto riesgo y es la gente de Isagen en Antioquia que estuvo repotenciando una línea de 220, o sea, aumentando el diámetro o metiendo doble conductor donde ya había y lo hizo en línea caliente. Bueno, de pronto ubicar esos temas y ahí muestran todo lo que es equipotencializar. exacto, hay líneas de transmisión que vienen con circuitos dobles, entonces no va a haber diferencia de potencial entre esos conductores, lo que nosotros hemos hablado de la equipotencialización. Entonces, para que tengamos en cuenta más o menos cómo es el concepto de la tensión, de la corriente, de la potencia, de la energía, acá pues precisamente en el RETIE nos están haciendo referencia a eso, que lo que nos agrega a nosotros es la energía y pues viene implícita la corriente. Listo, gracias Luis. No sé si alguien quiere añadir algo más. Bueno, sigamos revisando acá. Acá nos hablan del paso de la corriente, 1.1 miliamperios. Dice, la superación de estos umbrales puede ocasionar la muerte o la pérdida de algún miembro o función del cuerpo. Entonces acá tenemos una corriente muy baja de 1 miliamperio, 1.1 miliamperio. Hay paso de corriente. Con 10 miliamperios usted tiene reacción a soltarse. Con 25 miliamperios, pues ya vea, rigidez muscular o fibrilación. También ahí nos hacen referencia que pues no va a ser súbita si pues uno tiene la desgracia de estar sometido a esa corriente, pues esa muerte tampoco va a ser inmediata, sino va a ser, no es súbita, sino va a llevar un tiempo. Acá tenemos una gráfica precisamente de tiempo versus corriente. Entonces el tiempo está en milisegundos y la corriente está en miliamperios. Entonces, ubicando ahí la corriente que nos estaba diciendo que es de 30 miliamperios por acá, más o menos, sí, entre 20 y 50 va a estar. ¿Qué sucede en esta zona? Esta zona como verde clarito, como amarillita, nos dice que habitualmente ningún efecto fisiopatológico, pero va a depender del tiempo en la que estamos sometidos. Entonces, es decir, si usted está sometido 10 milisegundos, pues no le va a pasar nada. ¿Cuándo va a empezar a ver las consecuencias? Digamos acá en la parte naranja, va a ser riesgo de fibrilación hasta aproximadamente un 5%. Entonces va a estar por acá en esta zona anaranjada. La zona roja, pues ya nos habla de paro cardíaco, paro respiratorio, quemaduras severas. Ya estamos hablando de, acá en el límite, vamos a mirar cuánto corresponde acá en 100 miliamperios. Si usted está sometido a esos 100 miliamperios, 5000 milisegundos, no, acá más abajo, 1000 milisegundos, es decir, un segundo, en un segundo ya le pasa esto, paro cardíaco, paro respiratorio, quemaduras severas, riesgo de fibrilación. Obviamente, eh, la- eso se llama los taos de la electricidad, son muchísimo más rápidos que la reacción de un ser humano. También se han hecho pues las comparaciones del tao eléctrico con el tao mecánico. eh,
los elementos mecánicos pues se demoran un poquito más tiempo en reaccionar que la electricidad. Entonces la electricidad, vea, va a tener diferentes estados acá en muy cortos tiempos, que pues a uno no ni siquiera se le pasa por la cabeza decir me alcanzo a soltar en 50 milisegundos. No tiene sentido para uno. Uno habla de segundos, es decir, en un segundo yo me suelto. Un segundo para uno ya es prácticamente que inmediato, pero vea que para la electricidad no. Para la electricidad, un segundo ya vea todo lo que ha sucedido. Entonces esto no es solo para esta gráfica, no solamente la podemos interpretar en el tema de los riesgos eléctricos, sino también en el tema de las protecciones, el diseño de las protecciones. Esas protecciones reaccionan en milisegundos, siendo ahí un pequeño paréntesis. Listo, continuamos. Acá nos dicen que el cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad, eso lo sabemos todos. Para efectos de cálculo se ha normalizado la resistencia como de 1000 amperios. Sin embargo, pues hay otros valores dependiendo de las distancias en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, acá, entre la mano y el pecho, que sería entre C y E, tenemos una resistencia promedio de 650. Entre el pecho y la mano, perdón, entre el pecho y no, sí, A es la mano, entre el pecho y la mano tenemos una resistencia de 750. Entonces va a depender también de, obviamente, la corpulencia de cada individuo y estos valores pues se tienen en cuenta es para el tipo de trabajo. Entonces si de pronto usted tiene que agacharse, si usted tiene que, acá sobre la cabeza tiene algún elemento que le pueda hacer contacto o en los pies, entonces ya sería algo más específico tener estos valores ahí presentes. Sin embargo, pues siempre nos han hablado acá de 1000 ohmios, algo más promedio que sería pues entre A y F, que sería entre los pies y las manos. Tenemos acá la matriz de análisis de riesgo. Esta matriz pues no solamente se utiliza en la parte eléctrica, sino en cualquier actividad industrial. Em, no sé si ya la hayan visto, ya la tengan ahí más o menos en mente cómo funciona. ¿Me confirman ahí, porfa? Sí, señor. Sí, esa creo que en todas las capacitaciones que le dan a uno de seguridad y salud en el trabajo le explican esta tabla. Entonces hace referencia a las consecuencias que tiene cada una de las actividades dependiendo del nivel de riesgo. Este nivel de riesgo, ¿quién lo determina? Por ejemplo, en un arco eléctrico, que usted vaya a hacer un trabajo y usted sepa que en ese trabajo va a haber un arco eléctrico. Por ejemplo, en una subestación donde usted necesite abrir un seccionador. Usted ya sabe que va a haber ahí un arco eléctrico, ¿cierto? Entonces ese trabajo puede ser riesgoso si usted no conoce qué es el arco eléctrico, si usted no tiene los elementos de protección personal, si usted no tiene alguien que lo esté auxiliando, que lo esté supervisando. Entonces esto, obviamente, este nivel de riesgo lo va a determinar una persona experta, en nuestro caso, pues, de electricidad, cualquier persona que, pues, tenga mucho conocimiento acerca de estas maniobras, de cualquier nivel eh, puede ser en nivel técnico, tecnológico, ingeniero, empírico, lo que sea, pero desde que tenga, pues, su certificación eh, al día y, pues, obviamente avalada. Entonces, acá eso va a depender esta matriz de si, por ejemplo, el trabajo que usted vaya a hacer es un trabajo que está bien supervisado, que está con todos los elementos de protección. Entonces va a moverse acá dentro de esta matriz. Listo, entonces ahí yo creo que ya todos la hemos visto, ya más o menos la entendemos. Entonces acá nos hablan también de las decisiones a tomar y control y cómo se ejecuta el trabajo.
Entonces, dependiendo del nivel de riesgo, pues hay un color acá, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Entonces ahí nos dan un ejemplo. Esto lo saqué yo del RETIE, el RETIE que yo les pasé del 2013. Hay un compañero, creo que les compartí uno más reciente, pero pues eso pues no cambia significativamente. Hacen algunas correcciones, algunas actualizaciones, pero pues la esencia se mantiene. Listo, entonces acá poniendo como ejemplo el arco eléctrico. Entonces ahí, como les decía, en el capítulo 1 están todas las definiciones de todos estos eventos eléctricos, de todos estos fenómenos eléctricos. Entonces hay que entenderlos para más o menos uno saber cuáles son las medidas de protección. Entonces, ¿qué entendemos por arco eléctrico? Es una disrupción del dieléctrico, causada pues por una alta tensión, por una diferencia potencial que el dieléctrico no alcanza a soportar. ¿Cuándo pasa esto? Cuando pues los conductores están muy cerca, se produce una irrupción del aire y se genera una luz como entre blanca y violeta. Entonces esta luz pues puede ser perjudicial porque puede ocasionar quemaduras directas y puede ser dañina también para los ojos. Entonces, por eso hay que utilizar también estas caretas. ¿Cuáles son las posibles causas? Malos contactos, apertura de circuitos con carga, violación de distancias de seguridad, ruptura de aislamientos, contaminación o cortocircuitos, manipulación indebida de equipos de medida. Medidas de protección: utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta. Entonces, en algunos casos, esta disrupción del aire es tan grande que pues se necesita extinguirla rápidamente para que no sea perjudicial, tanto para los equipos como para la gente que los está manipulando. Entonces hay algunos equipos de apertura que ya vienen con un gas. Ese es el hexafluoruro de azufre. Es un gas em, aislante que reduce ese arco eléctrico. Obviamente, pues esto tiene unas formas de utilizarlo, unas maneras de fabricarlo. Eso viene encapsulado, entonces esto hay que saberlo manipular. Acá nos hablan también de la ausencia de electricidad. Pues esto sí ya se sale un poquito como del sentido común porque nos habla de posibles causas: apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia, o sea, una UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia. Entonces ya sería ilógico pensar que, por ejemplo, en un hospital no tengan una UPS, que no tengan un sistema de respaldo en el caso de que el fluido principal pues no cumpla con los requerimientos, no cumpla con la obligación de mantener el fluido. Entonces, obviamente tiene que tener una UPS. Esto pues puede pasarle, no sé, uno a nivel de la casa, a nivel del hogar, a nivel residencial, pero pues en este tipo de economías, en este tipo de establecimientos, por llamarlo de algún modo, en un hospital, pues sería ilógico que no haya este tipo de elementos de protección. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Pues lo que estamos hablando: disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática. Entonces es algo ahí como fácil de entender. El contacto directo, entonces acá nos dicen cuáles son las posibles causas. Dice negligencia de técnicos o impericia de no técnicos. Violación de las distancias mínimas de seguridad. Entonces acá en el reglamento siempre nos hacen énfasis en el tema de las distancias. Siempre son reiterativos en el tema de las distancias. Nos hablan acá, por ejemplo, de la negligencia de los técnicos. Entonces esto ya, pues cada día es menor. Ya
La mayoría de las personas que trabajan en esto, pues es obligatorio que tengan los certificados. Entonces, yo no hablaría de pronto de negligencia, sino hablaría de pronto de una distracción. Porque pues acá negligencia sería una palabra como muy fuerte. Porque pues nadie se va a ir a colgar allá sin saber qué es lo que está haciendo. Sería de pronto más temas de accidental, que usted accidentalmente, aún sabiendo que si toca esa línea le va a pasar algo, usted pues accidentalmente la tocó y le pasó lo que le haya tocado sufrir ahí. Pasa mucho en el tema de las personas que trabajan en telecomunicaciones. Nos contaba acá en alguna ocasión una persona que estaba tomando el mismo curso que un compañero trabajaba en Claro, le tocó ir a hacer una maniobra, accidentalmente pues tocó una línea de energizada y pues quedó colgando, o sea, se incendió y todo, o sea, eso fue gravísimo ese accidente. No fue por negligencia, no fue por impericia, sino fue por accidente. Accidentalmente se confundió, habían muchos cables, había muchas cosas ahí, la tocó y pues le tocó sufrir esas consecuencias. Nosotros siempre nos han hablado que para hacer algún arreglo eléctrico, pues lo hagamos en compañía. Usted se pone ahí a leer las normas y hay unas excepciones. Dice que dependiendo del trabajo, dependiendo de, de la autorización, usted puede ir a hacer el trabajo solo. Entonces, si en algún momento alguien necesita hacer un trabajo eléctrico, por muy pequeño que parezca, por muy trivial, por muy sencillo, siempre procurar eh, estar acompañado para que alguien lo pueda auxiliar. El, el caso que les estaba contando, lastimosamente la persona pues estaba trabajando sola ahí y no tuvo quien la auxiliara ahí rápidamente. Entonces, no fue posible salvarla. ¿Cuáles son las medidas de protección? Pues establecer distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento, recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar la ausencia de tensión y el doble aislamiento. Acá nos vuelven y nos hablan del contacto indirecto, que pues son las fallas que ocurren cuando el conductor hace contacto con las carcasas metálicas y por accidente pues vamos y tocamos esa carcasa. Esto pues es debido a las fallas de aislamiento, el mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra, mal diseño de esas puestas a tierra. ¿Cuáles son las medidas de protección? Pues separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo. Esto pues vimos un video la vez que hablamos de las puestas a tierra, entonces no, creo que ya nos quedó bastante claro cómo es que funciona esto. Nos hablan acá también del cortocircuito. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por cortocircuito? Es común escuchar a personas que de pronto no están tan familiarizadas con los conceptos técnicos de la electricidad y cualquier cosa es cortocircuito. Dicen, no, y hubo un corto, es tan corto, todo es corto para todo el mundo. Entonces nosotros como electricistas, sí, pues tenemos que tener la certeza, tenemos que tener bien claro el concepto, qué es lo que está sucediendo, cuál es el fenómeno físico del cortocircuito. Entonces, una pregunta ahí, una pregunta conceptual. ¿Qué es cortocircuito? ¿Qué entendemos por cortocircuito? Técnicamente hablando. Profe, el cortocircuito, pues, mi medio de mi ignorancia no es la unión de la neutra y de la línea. Sí, señor.
Dicho eso, en palabras más específicas, ¿cómo sería? No sé si alguien tenga alguna otra, algún concepto. Sí, cuando pienso, digo, perdón, cuando yo tengo resistencia cero, ¿no? O sea, es decir, cuando entre los dos conductores o el material donde está la diferencia de potencial, la resistencia es cero o tiende a cero. Sí, señor. Esa es ya una respuesta un poquito más técnica. Y es precisamente eso. Cuando usted lee algún libro, alguna norma, nos hablan de resistencia cero. ¿Cuándo ocurre la resistencia cero? No solamente entre la fase y el neutro, sino también puede ser entre dos fases. Entre dos fases también puede haber cortocircuito, porque están a diferente potencial. Entonces vamos a entender cómo el contacto que hay entre las dos fases o entre una fase y el neutro. O lo que nos dice ahí el compañero, entre una diferencia de potencial hay ya resistencia cero. Eso es lo que vamos a entender por cortocircuito. ¿Cuál es el paso anterior al cortocircuito? Más común. ¿Por qué ocurre el cortocircuito? Pues acá nos dice fallas de aislamiento, que es la más común, incompetencia de los técnicos. No, vuelvo y reitero, no creo que sea incompetencia, sino más el tema de la accidentalidad. Así seamos muy expertos, nadie está exento a cometer algún error, somos humanos. Accidentes externos, vientos fuertes también, tema de los vientos, humedades y equipos defectuosos. Estadísticamente, eh, se sabe que la mayoría de accidentes, no solamente en el campo eléctrico, sino en cualquier actividad económica, ocurren al finalizar la labor. Es decir, si nosotros entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 5 de la tarde, usted entre las 3 y las 5 de la tarde tiene mayor probabilidad de accidentarse. Entonces, en los registros que hay, en el historial que llevan las empresas, se han hecho pues muchos estudios nacionales e internacionales donde llegan a la conclusión que al final de la labor es donde hay más accidentalidad. ¿Cuáles son esos factores? El tema del cansancio, el tema del estrés. Usted ya está pensando en cómo se va, en qué bus coger, dónde dejó el carro, que está lloviendo, que tiene que ir a recoger al niño, ¿sí? Entonces se distrae y pues, es más propenso a la accidentalidad. Entonces siempre tenemos que eh, tener eso en mente. Listo, entonces ya hablamos acá del tema del cortocircuito, entonces ahorita que vengamos, tomémonos un descanso de 10 minutos, son las 8, nos vemos a las 8:10 y terminamos ahí con la presentación. Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Me confirman, porfa, si me están escuchando bien y si están viendo la presentación. Sí, señor. Listo, Sí, gracias, señor. Juan. Listo, entonces estábamos hablando que el cortocircuito es la ausencia de resistencia o resistencia cero. Entonces el paso anterior al cortocircuito generalmente es la sobrecarga. Entonces, ¿qué es la sobrecarga? Entonces tenemos acá un multitoma. En ese multitoma pues hay de diferentes rangos, hay de diferentes gamas. Hay unos que vienen acá con un fusible y hay otros que no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usted acá le pone muchos elementos, conecta muchas cosas y eso va a generar un aumento en la corriente. Entonces, por poner un ejemplo, este es de 4. Si usted conecta acá, por ejemplo, el celular, la tablet, el computador, son elementos que no consumen mucha corriente, no consumen mucha potencia, son de baja potencia. Entonces la corriente va a ser acá muy pequeña. Si usted conecte, por ejemplo, acá 20 celulares, esa corriente que va a pasar por este cable va a ser
una corriente muy pequeña comparada si usted conecta acá, por ejemplo, la nevera, acá en el siguiente conecta la licuadora, acá conecta la plancha para el cabello, si acá conecta la sanduchera y todo eso lo hace simultáneamente, pues ¿qué va a pasar? Se va a recalentar porque la corriente ya va a ser significativa. Entonces, si el cable está diseñado, por ejemplo, para 10 amperios, supera esa corriente va a calentar el cable, se derrite el aislamiento y hace contacto. En este caso, si es un sistema monofásico, va a hacer contacto entre eh, la fase y el neutro. Entonces, la sobrecarga la vamos a entender como el paso anterior al cortocircuito. Esto pues a nivel doméstico, pero pues a nivel industrial también puede pasar que se sobrecargue no solamente el tablero principal, sino puede ser la sobrecarga del transformador, también el tema del banco de capacitores, todo eso influye ahí. ¿Cuáles son las posibles causas? Pues superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplan con las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos, no controlar el factor de potencia. Entonces lo que estamos hablando ahí de los bancos de condensadores que son los encargados de minimizar este factor de potencia. El factor de potencia nosotros lo entendemos como el desfase que hay entre la corriente y la tensión debido a cargas inductivas, generalmente. ¿Cuáles son las cargas inductivas? Los motores, o sea, todo lo que sean bobinas va a generar ese factor de potencia. Ese factor de potencia, si supera unos valores críticos, va a contribuir en el calentamiento de los conductores. ¿Cuáles son las medidas de protección? Pues el uso de interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos, cortacircuitos, fusibles, lo que les decía que hay algunos de estos elementos que vienen con fusibles, dimensionamiento de conductores y equipos, no solamente de los conductores, sino también de las protecciones, compensación de energía reactiva con el banco de condensadores. La vez pasada, cuando hablamos de los sistemas de puesta a tierra, pues también hablamos de los rayos. Entonces, las posibles causas pues son fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección. Medidas de protección pues para rayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además, suspender actividades de alto riesgo cuando se tenga personal al aire libre. Hablamos también la vez pasada que pues acá en Colombia, sobre todo en el sur del país, pues eh, somos propensos a estas descargas atmosféricas por la geografía y por la posición en la posición geográfica. Entonces, acá hay mucha investigación acerca de eso. Por ejemplo, ha habido también unas patentes, unas investigaciones que se han hecho con las fuerzas militares que pues han sido bastante golpeadas por este fenómeno eléctrico. Se han creado, por ejemplo, unas carpas, unas cintelas que traen incorporado una puesta a tierra, una puesta a tierra portátil. También pues se ha hecho mucha eh, énfasis en la parte de las capacitaciones para que pues las personas que están trabajando en esta área tengan el conocimiento y pues aumenten sus probabilidades de supervivencia cuando están sometidos a estas descargas atmosféricas. Entonces acá algo tan sencillo como saber dónde refugiarse, saber dónde no debe acercarse, entender qué es la tensión de contacto, que si cae un rayo en una torre de estas y usted pues está en contacto directo, pues va a salir lesionado. Acá pues no solamente es por efecto de la descarga atmosférica, sino también por
fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de las distancias de seguridad, nos dicen cuáles son las medidas de protección. Como siempre, pues las medidas de las puestas a tierra, de baja resistencia. Habíamos hablado la vez pasada que se admitía para cierto tipo de instalaciones hasta una resistencia de 20 ohmios y los otros valores pues están de ahí para abajo. El tema de la restricción de accesos, alta resistividad del piso y el tema de la equipotencialización también. Hablamos también la vez pasada de las tensiones de paso. Cuando hay corrientes hacia tierra, pues estas generan acá una diferencia de potencial. Si usted da el paso, pues está cerrando el circuito, va a pasar una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Entonces, saber esto, pues en algún momento de la vida, pues puede ser útil, nos puede salvar la vida. Entonces, por eso es importante tenerla ahí en mente, tenerla presente. Acá nos habla algo de los requisitos técnicos esenciales. Entonces, las personas calificadas por la ley para hacer las instalaciones eléctricas únicamente son los ingenieros electricistas, eléctricos, electromecánicos de redes y electrificación, tecnólogos electricistas, eléctricos, electromecánicos o de redes y electrificación, los técnicos electricistas. Entonces, cualquier persona que tenga alguno de estos certificados, pues puede estar en la capacidad de diseñar o hacer mantenimientos a las instalaciones eléctricas. Nos hablan también en el RETIE mucho de las distancias de seguridad. Acá dependiendo de los niveles de tensión, tenemos acá por ejemplo una línea de transmisión de 500 kilovoltios. Entonces va a tener acá algunas particularidades. Por ejemplo acá, la distancia A dice que no aplica, no aplica, no aplica porque pues estos cables no deberían estar ahí tan cerca. Acá la distancia D nos hablan de una distancia vertical. Entonces nos hablan, por ejemplo, que esa distancia tiene que ser de 8.6 metros. Entonces, así como estamos leyendo esta, pues está toda la información. Por ejemplo, en una instalación de 11.400 voltios, esa distancia ya es muy inferior, ya no es de 8.6 metros, sino de 5.6 metros, es decir, 3 metros menos. Ya la distancia A ya aplica, que sería de 3.8 metros, o sea, la distancia desde la línea al techo. Esto para poner un ejemplo, eh, ahí en el RETIE, como decíamos, es muy reiterativo en el tema de las distancias. Acá tenemos lo mismo, clases de circuito, tensión entre los conductores. Esto también va a depender de la geografía, de donde estén estos elementos. Acá lo importante de estas tablas, pues es saberlas leer. Cuando pues nos enfrentemos a una de ellas, saber qué es lo que nos están diciendo, entender acá estos prefijos, no ir a confundir de pronto tensión con potencia. Eso ya pues sería algo inadmisible, ¿no? O sea, eso ya lo tenemos que tener bien claro. Acá, por ejemplo, tenemos que todo esto está en el Sistema Internacional de Medidas, la mayoría de las cosas. Por ejemplo, esta del calibre de los cables. Hay unas medidas que son en milímetros cuadrados que hace parte del sistema internacional, pero ve, hay otro que no, el AWG, que es un sistema americano. Entonces, toda esta nomenclatura debemos entenderla para asimismo saber interpretar estas tablas. Obviamente eso nadie se lo va a aprender de memoria, pero sí hay que saberlo leer cuando lo tengamos ahí presente. Lo mismo el tema de los campos, las unidades, que son el Gauss, el Tesla, el, el voltio por metro en el caso del campo eléctrico. Pues esto no, como no lo utiliza uno tan seguido,
pues es un poquito más difícil de apropiarse, de memorizar. Sin embargo, pues no sobra ahí echarle una estudiadita a todo esto. Ya en repetidas ocasiones hemos hablado de los campos electromagnéticos. Em, los campos electromagnéticos, entender bien esa teoría es muy chévere porque le abre a uno mucho la mente de cómo es el funcionamiento, por ejemplo, de los motores, de los transformadores, de los generadores, de la transmisión de la energía eléctrica. Por ejemplo, alguien que venga y le diga a usted, acá están las líneas de alta tensión. Imagínese otra torre de estas acá. Está el cable. Por ese cable usted entiende que va la energía eléctrica, pero usted se imagina que esa energía eléctrica va por dentro del cable. Si alguien viene y le dice, la transmisión de energía no está sucediendo por dentro del cable, sino está sucediendo alrededor del cable por medio del efecto electromagnético, pues usted ya lo pone a pensar un poco, ¿no? Se dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Lo cierto es que la energía no va dentro del cable, la transmisión de energía va alrededor de los cables. Es un concepto un poco eh, contraintuitivo, pero pues toca mirar un poquito más esta teoría electromagnética para entender ese concepto. Entonces, aquellas personas que tengan curiosidad sobre este campo, pues se los recomiendo. Las puestas a tierra, pues ya hemos hablado mucho de eso. Acá tenemos las 5 reglas de oro. Entonces vamos a nombrarlas acá rápidamente. La primera nos dice que hagamos un corte efectivo de todas las fuentes de tensión, hagamos un enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte, después una verificación de la tensión, de ausencia de tensión, poner a tierra o en cortocircuito y señalar la zona de trabajo. Entonces estas reglas de oro son únicas y exclusivamente para trabajos sin tensión. Entonces, una pregunta conceptual ahí. ¿Yo podría aplicar estas mismas reglas si fuera a trabajar en tensión? Es decir, con la línea energizada. ¿Qué dicen ustedes? Energizada, no, señor. Buenas noches, profe. Buenas noches. No cumpliría, no aplicaría porque pues ya hay condiciones, algunas reglas que no aplicarían. Luis Daniel nos dice que hay alguna regla. ¿Cómo cuál regla, Luis Daniel? La ausencia de tensión, señalizar pues de marcar como tal los circuitos que están desenergizados y entre otras, pero realmente hay muchas que no aplicarían en tensión con tensión. Sí, señor. Listo. Entonces ahí tenemos que tener bien claro eso, que no podemos confundir. Hay diferentes tipos de trabajos. No es lo mismo hacer un trabajo que obligatoriamente toca hacerlo con tensión y otros que pues nos podemos dar eh, em, la posibilidad de desenergizar todo el sistema pues para trabajar más cómodamente. Entonces, importante tener en cuenta que estas reglas de oro, que son 5, que son muy famosas, solamente aplican para trabajos sin tensión. Sería ilógico, por ejemplo, acá la que dice el compañero ahí, la tercera, verificar ausencia de tensión. Pues si estoy trabajando en tensión, obviamente esto no aplica. La cuarta, poner a tierra y en cortocircuito. Si el circuito está energizado, pues ¿cómo lo voy a poner en cortocircuito? No tendría sentido. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Vamos a explicarlas ahí, yo creo que ustedes ya la conocen, pero pues hagamos un breve repaso. Entonces, ¿qué se refiere con corto efectivo? Pues que usted vaya, usted mismo, y abra el circuito. Luego le ponga un enclavamiento. ¿Qué quiere decir el enclavamiento? Que usted se asegure que nadie va a venir a cerrar
el circuito mientras que usted esté trabajando. Entonces usted va y desenergiza ya en el tablero principal y le pone un candado para que nadie vaya a manipular eso. Porque usted puede estar allá en otro lado haciendo sus trabajos de lo que sea y que alguien diga, no, pues es que necesito conectar porque necesito hacer mi trabajo. Entonces viene y conecta y pues usted está ya manipulando esos conductores. Entonces para eso es el enclavamiento. Una vez que usted haga el enclavamiento, tiene que verificar la ausencia de tensión. Esto pues sonaría trivial, lógico, pues si usted ya abrió el circuito, obviamente ya no hay tensión. Entonces, ¿por qué hay que hacer esta parte, esta tercera parte? Hay que hacerla porque algunos circuitos, aun cuando están abiertos, siguen almacenando energía eléctrica. Por ejemplo, en un banco de condensadores. Así usted haya abierto el circuito, tiene que verificar que no haya tensión. Para mirarlo de una manera em, más cotidiana, por ejemplo, un horno microondas. Usted desconectó su horno microondas para hacerle mantenimiento, va y lo destapa y él tiene un condensador. Entonces ese condensador posiblemente está cargado, usted pues no sabe que es un condensador y va y lo hace contacto y se le puede quemar la mano. Ha pasado. Lo mismo en la lavadora. Hay unas lavadoras que vienen con condensador. Todo lo que son motores, eh, muchos de ellos traen condensadores para el tema del arranque suave. Por ejemplo, un compresor también trae el condensador. Usted llega y desenergiza su compresor, le va a hacer de pronto algún mantenimiento y no se dio cuenta que el condensador estaba cargado, entonces tiene que verificar la ausencia de tensión para hacer correctamente el mantenimiento y descargarlo. Hay diferentes formas de descargar. ¿Cómo se descarga? Poniéndole en cortocircuito o poniéndole una carga. Entonces, para eso también es acá el tema del cortocircuito. Poner a tierra y en cortocircuito. Pone en cortocircuito, inmediatamente pues ya se descarga todos los condensadores que hayan ahí conectados a esta red. Entonces a eso se refiere esta cuarta regla. Y la quinta, pues esa podría estar ahí en la quinta posición o acá en la primera, ¿cierto? Señalizar la zona de trabajo. Listo, entonces no sé si haya alguna duda, alguna inquietud relacionada con la presentación, con esta última parte de las reglas de oro. Listo, creo que no. Entonces vamos a llamar lista rápidamente. Ya pues hoy terminamos con el curso. Espero pues que les haya gustado, que lo hayan aprovechado, que le, que le haya servido para reforzar de pronto conocimientos previos que tuvieran. Las personas que a lo largo del curso solo dejamos una tarea que fue la del condensador. Entonces, la mayoría de las personas me lo pasaron ahí por el WhatsApp. Yo les creé un Classroom. Entonces, para que me lo pasen ahí, porfa, por el Classroom para calificarlo entre hoy y mañana. Y el viernes ya les paso el listado de las personas que aprobaron el curso. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Beltrán Oscar Manuel. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, gracias. Julio César Cañón. Buenas noches, profesor, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Camilo Javier Castellanos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Wilmar Hernán Castro. Toda el agua que se usa en el condado imperial es originaria del río Juan Colorado. Esteban Chacón. Sin esa agua vital, se vería seco como el desierto del Sahara. Harold William Chacón. Cerca de 12 millones de metros cúbicos de agua. Mauricio Contreras. 4.000 hectáreas de 30 centímetros de profundidad. Al final del año vamos a completar más Álvaro de 3 Cortés. metros Profe, buenas noches, Buenas presente. noches.
de 30 centímetros de profundidad. El control de aguas es una enorme cantidad de agua destinada al cultivo Juan de Esteban Chacón, Harold William Chacón, Álvaro Cortés. Profe, buenas noches, Buenas presente noches. Álvaro. Listo, gracias. Carlos Javier Espinosa. Hola, profe, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias. Luis Adrián Herrera. Profe, buenas noches, muchas gracias. Esperando que tengamos la nueva oportunidad de otra clasecita por ahí, no sé. Sí, señor. De pronto sí, pero ya toca para el otro año. Raúl Julio. Profe, presente, buenas noches. Muchas gracias. Con gusto, Manuel María Lazo. Presente, profe, gracias. Listo, con gusto. Mauricio Méndez. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Luis Alirio Mendigaño. Eddie Santiago Mercado. Luis Arsenio Patiño. Daniel Isidro. Buenas noches, muchísimas gracias, muy amable. Listo, con gusto. Edgar Leonardo Poveda. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Dani Mauricio Kikazake. Buenas noches, profe, presente. Gracias Buenas por noches. el aprendizaje. Listo, gracias a ustedes. José David Ramírez. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Milton Reyes. Yes. Milton está, Milton Ley. Sí, presente, profesor. Muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto. Freddy Giovanni Rodríguez. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Fabio Rodríguez. Presente, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. José Miguel Rodríguez. Presente, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Omar Yesid Salinas. Presente, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. José Camilo Soriano. Presente, profe. Gilberto Yepes. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Me faltó alguien por llamar? Profe, Juan Chacón, no sé, no escuché que me llamara, qué pena. Chacón Juan. Juan, sí, señor. Listo. ¿Quién más? Profe, buenas noches. Wilmar Castro. Es que tuve un inconveniente y hasta hace como unos 10 minuticos entré a la reunión. Listo, No sé. ¿Quién más? Disculpas. Tranquilo, no hay problema. Listo, creo que ya todos. Listo, entonces, como les digo, las personas que todavía no hayan entregado el trabajo, me lo entregan mañana para poder darles el resultado ya el viernes. Agradecerles por la paciencia, agradecerles por el sacrificio, por la participación acá en el curso, por la asistencia. Entonces, felicitaciones a todos, la mayoría pues acá van a ojalá nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias. Gracias. Listo, gracias a ustedes. Muchas gracias, profe, por todo. Profesor, a usted muchísimas gracias por el aprendizaje y por la paciencia. Muchas gracias, de verdad. Listo, con mucho gusto. Muchas gracias por el compromiso, profesor. Listo, con mucho gusto. Gracias, profe, muy amable. Profesor. Listo, igualmente. Muchas gracias, profe. Bendiciones y que la pase bien. Listo, igualmente Profesor Henry. para ustedes. Profesor Henry. Señor. Es que yo estoy en la clase, no es que escuché cuando me llamó. Me quedé dormido. Listo, Muchas ya le gracias, puse la profesor. asistencia, Luis. Muchas gracias por todo, profesor. Excelente la capacitación, ¿no? Listo, igualmente a ustedes por la participación y por la asistencia. Listo, entonces, gracias por todo y feliz noche, que descansen. Feliz noche, profe, muchas gracias por todo. Igualmente, gracias. Gracias, profe, mil bendiciones. Igualmente, gracias.